Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenos días. Vamos a unirnos en esta Eucaristía en la acción de gracias a Dios por todas sus bendiciones. Vamos a orar una vez más por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por las familias Paternina Deán y Llanos Angulo y por todas las familias que tienen dificultades económicas. Encomendamos también a todas las personas que están siendo víctimas de las inundaciones, particularmente a nuestros hermanos en la Mojana Sucreña. Encomendamos también a todos los enfermos, particularmente a José Erazo, Paola de Zuluaga, Lina Contreras, Sol Milena Gómez Villamizar, Mónica Gómez Anaya, Aura Beatriz Castro Rodríguez, Reina Isabel Pérez Pérez, Patricia Cabrales, Rita Reyes Fuentes y Dolores Manuela Ordosgoitia González. Acompañamos también la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Elena Gómez, José Manuel Díaz Ávila, Marcos Brujés Larios, Tulio Lara Cárdenas, Laureano Enrique Galván Ordosgoitia y Rosa Cruz Serna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios este nuevo día y pidámosle que su bendición se haga efectiva en nuestras vidas, comenzando por el perdón de nuestros pecados. Tú que viniste a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que quisiste dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a los hijos de Dios dispersos, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Padre, de quien nos viene la liberación y se nos concede la adopción, mira con bondad a estos hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según Él. Arraigados en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad de agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo, principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Él fuisteis también circundados, con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Él, y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condena con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que te proclamen la gloria de tu reinado, que te hablen de tus hazañas. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que anuncie digna y competentemente su santo evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos
escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Estelotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que escuchamos hoy nos muestra de fondo el rostro humano, profundamente humano de Jesús. A veces las descripciones que nos han llegado o incluso las que nosotros proponemos presentan a Jesús como esos superhéroes de películas o de cómics, que todo se lo saben de antemano. Y entonces lo deshumanizan. Ya no es un hombre como nosotros, es un superhombre. Y esa visión no es la del Evangelio. Ni con eso le hacemos justicia a Jesús ni a Dios. Fijémonos en el Evangelio de hoy a partir del de ayer. Ayer veíamos cómo Jesús encontró un rechazo de plano por parte de las autoridades de la sinagoga. ¿Por qué? Porque Jesús interpreta la ley a favor del hombre y ellos la interpretan a favor de sus intereses. Y por eso no hay acuerdo posible. Lo único que hay es una confabulación entre ellos para ver cómo quitar de en medio a Jesús. Él se interpone entre el pueblo y ellos. Jesús quiere darle libertad al pueblo, la libertad de los hijos de Dios, el pueblo que Dios rescató de Egipto. Ellos quieren mantenerlo sometido a sus intereses. Frente a esta situación, entonces viene un período de perplejidad de parte de Jesús, que el evangelista nos lo presenta como una noche. Hay un momento de oscuridad, de incertidumbre, de perplejidad. Pero en ese momento Jesús no se deprime ni tampoco se desespera. En aquel tiempo subió Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En esa sencilla frase nos resume el evangelista la forma como Jesús afrontó la crisis. Viene de parte de Dios para darle al pueblo la luz de la vida y se encuentra con que las autoridades del pueblo lo rechazan. Esto entonces provoca un
digámoslo así, un desconcierto en Jesús. Ese desconcierto es el que el evangelista llama la noche. Fijémonos lo humano que se ve Jesús en este relato, pero al mismo tiempo Él tiene plena certeza en Dios, y por eso esa noche, ese período sombrío, ese período incierto, Él lo pasa en consulta con Dios. Pasó la noche orando a Dios. Busca el monte es el encuentro con Dios. Cuando la situación se aparece como sin salida, Jesús busca el refugio en Dios, sube al monte y allí pasa todo ese período en relación con Dios. Cuando se hizo de día, es decir, cuando ya la luz de Dios resplandeció sobre él, entonces él convocó a sus discípulos. Los llama al monte, es decir, los llama al encuentro con Dios, con él. Escogió a 12 de ellos y ya esta elección implica una decisión. El pueblo antiguo formado por las 12 tribus fracasó, y fracasó porque lo rechazó, y rechazándolo a él rechazó a Dios. ¿Y por qué rechazó a Dios? Porque los dirigentes del pueblo se las habían arreglado para mentalizar a la gente de tal forma que la gente no reconociera la verdadera palabra de Dios. Cuando Jesús invita a la gente a que hagan uso de su libertad como pueblo de Dios, la gente mejor se somete a sus dirigentes que le prohíben hacer uso de esa libertad. Entonces aquí Jesús, al plantear este grupo de 12, lo que está diciendo es: ese pueblo fracasó, hay que replantear las cosas porque el proyecto de Dios es otro. Y entonces convoca un nuevo grupo de 12, pero a estos 12 los nombró apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, misionero. En vez de formar un grupo cerrado, nosotros los que somos del grupito de los 12, lo que hace es crear un grupo abierto, misionero, que va a invitar a más gente. En vez de aquel pueblo que se enclaustró en sí mismo y se cerró al amor universal de Dios, porque sus dirigentes lo llevaron por otro lado, ahora Jesús plantea un pueblo nuevo, abierto a los demás, misionero. Por eso los llamó apóstoles. La enumeración que hace de los discípulos, que ella sola bastaría para que pudiéramos hacer toda una reflexión, no la podemos hacer ahora. La enumeración que hace de los apóstoles tiene una característica. Los va enumerando únicamente poniendo entre uno y otro la conjunción y. Literalmente dice así: Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago, y Juan, y Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y Santiago el de Alfeo, y Simón apodado el Celotes, y Judas el de Santiago, y Judas Iscariote el que se hizo traidor. A algunos los señala con algún rasgo particular, y eso valdría la pena también tenerlo en cuenta, pero miremos el hecho de que él
los llama sin poner entre ellos estratos ni grupos internos, sino en plano de igualdad. Si van a anunciar la igualdad de todos los hombres delante de Dios, hay que comenzar por el comportamiento de iguales entre nosotros. La igualdad. Esto es un factor capital importante. En el grupo hay que señalar que el primero y el último, Simón y Judas, traicionan a Jesús. El uno enmienda, Simón, y luego se convierte al Señor. El otro se queda en su traición. Pero en una reflexión que hacía esta mañana, necesitamos darnos cuenta de una cosa. Jesús no escoge los mejores, ni los que tienen capacidades de líderes, ni los que tienen particulares calificaciones, ni los que son más religiosos. Nada de eso aparece ahí. Él escoge 12 y no más, sin ningún requisito previo, ni hacerlos pasar por un noviciado, ni por un retiro, no. 12 que representen a todo el pueblo. Y entonces, como van a representar al pueblo, ahí hay de todo. Y ahí está también el traidor. Pero notemos que el traidor es la minoría. Y necesitamos insistir en que el grupo lo constituye Jesús para poder darle al mundo el mensaje de ese amor universal que requiere que los hombres seamos libres. Entonces, frente a una humanidad oprimida, sometida, despojada hasta de su dignidad, Jesús crea un grupo justamente para darle respuesta a esa humanidad despojada. No es un grupo selecto como que acá estamos los más bonitos, nosotros somos los mejores, ustedes son una chusma, no. Jesús crea un grupo para que trabaje a favor de ese resto de humanidad que está sufriendo. Por eso los llamó apóstoles, misioneros. Luego baja del monte con ellos. Al bajar del monte, entonces se sitúa en una llanura. Fijémonos que esta llanura tiene también una significación particular, que es lo que vamos a ver enseguida. Esta llanura representa al espacio de encuentro con la humanidad entera, como si esta llanura fuera una plaza pública donde Jesús se encuentra con toda clase de gente. Bajó del monte con ellos y se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Aquí hay una enorme muchedumbre que implica a todas las antiguas tribus de Israel, incluso a las que están en la dispersión, los que están en los territorios de Tiro y de Sidón. La convocación de los discípulos, la elección del grupo representativo, ha causado un impacto tan grande que una gran cantidad de gente acude donde Jesús. Han visto que Jesús tiene intención de proponer una alternativa. Han visto que Jesús mostró su inconformidad con esa sociedad
que lo rechazó, pero no va a crear un grupo de oposición, sino un grupo alternativo. La diferencia necesitamos entenderla porque nosotros estamos acostumbrados a los partidos de oposición y necesitamos cambiar de registro mental. Jesús no crea un grupo para llevarle la contraria a la sociedad, no. Él no crea un partido de oposición. Él crea un grupo alternativo en el cual se va a entablar relaciones humanas diferentes, de una calidad satisfactoria, de manera que los que están en esa sociedad que despoja y oprime, encuentren que acá hay una alternativa, es decir, hay algo diferente, hay una sociedad que acoge y dignifica. Eso es lo que Jesús se propone. Cuando Él hoy funda grupos o funda parroquias, no lo hace para que haya como una especie de élites de perfectos, de separados, de gente pura. No, lo que Él pretende es que se abran espacios de acogida para los que sufren, para los que se sienten menospreciados, de manera que encuentren un espacio acogedor donde puedan realizarse como seres humanos. Y la reacción está descrita con dos verbos del campo semántico de la salud: sanar y curar. Venían a oírlo y a que los sanara. Primero sanar. Sanar, nosotros sabemos que implica la restauración de las relaciones de convivencia. Esa es la connotación que tiene el verbo sanar. Entonces la gente viene a buscar refugio en su grupo. Los que están agobiados por la forma como los maltrata la sociedad de donde proceden, vienen a buscar acogida y refugio en el grupo de Jesús. Y dice que los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Aquí está el verbo curar. El verbo curar implica lo que decíamos ayer, la iniciativa espontánea de Jesús por amor para darle libertad a la gente. Los que estaban atormentados por los fanatismos de cualquier clase que fuera, religiosos o étnicos, quedan libres de eso, y en el espacio donde vive Jesús ya no hay ese tormento, ya no hay que estar mirando al otro como enemigo, ya no hay que estarse defendiendo de nadie, porque se puede confiar en todos. Y por último dice que la gente trataba de tocarlo. Tocarlo no es simplemente tentarlos superficialmente, se trata de entrar en contacto con Él, relacionarse con Él. Y ese contacto lo busca la gente porque de Él sale una fuerza que los sana a todos. Otra vez el verbo sanar. El verbo sanar está al principio y al final. Esta fuerza que los sana a todos, ya nosotros lo sabemos, es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el amor universal de Dios. Donde está el amor universal de Dios se acabó toda división, todo enfrentamiento, todo lo que pueda discriminar o excluir a las personas. Y entonces quedan todos integrados en la comunidad de Jesús. Este panorama que nos presenta el evangelista
es algo al mismo tiempo sobrecogedor y por otro lado esperanzador. Nosotros necesitamos recuperar esto. El mundo necesita que nosotros seamos fieles a este mensaje y que convirtamos nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras asociaciones en espacios de acogida, donde le hagamos sentir a la humanidad la benevolencia de Dios. Celebramos ahora la Eucaristía como pueblo de Dios. El Señor nos envía, nos nombra apóstoles, nos hace misioneros. Al final de toda Eucaristía pueden irse en paz, nos dice el diácono. Esto no significa, bueno, ya se acabó, ya cumplieron, pueden irse tranquilos para su casa. No, esto significa que el Señor nos envía a que lo que nosotros hemos experimentado se lo participemos a los demás. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias y en poder cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias, y en poder cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, a ti recordamos tu cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias y en poder cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos del Mesías Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro liberador.
porque Él con su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo ser humano que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de su amor. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz de la Pascua en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Elena, José Manuel, Marcos, Tulio y Laureano Enrique, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles
que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor, invoquemos al Padre y digámosle como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor,
los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre, concede a tus fieles, a quienes alimentas y das vida con tu palabra y con el alimento del sacramento, que de tal manera aprovechemos tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre participemos de su vida, por Jesucristo nuestro Señor. Me van a perdonar que no les traje hoy los sobres que les había anunciado por un descuido de esos de ya cuando uno cumple cierta edad la memoria no le funciona igual, pero espero tenérselos mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.